Muy bienvenidos a este ya último webinar de la Cámara Chileno-Suiza. Les quiero pedir a todos disculpas porque tuve en el último momento un problema con mi cámara y una lástima porque este es el último webinar que estamos organizando con empresas socias, con Cername G y bueno, no pueden ver la cara, pero por lo menos está el logo ahí. Así que muy bienvenido, gracias por estar acá este 10 de diciembre. El título de este webinar, Norma NSH 3262, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres. Chile fue el primer país del mundo en promulgar una norma del tipo ISO para la igualdad de género en el trabajo. Aunque esta es de cumplimiento voluntario, puede ser implementada en una organización con el fin de incorporar desde acciones positivas, concretas e inmediatas que restablezcan la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Como invitada especial tenemos a Carolina Plaza, directora nacional de Cername G, y ella nos va a dar unas palabras de bienvenida. Por favor, Carolina, muchas gracias por querer participar y adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, la verdad que gracias a ustedes. Siempre estos encuentros, sobre todo con un gremio, con una asociación tan importante como la de ustedes, para nosotros es muy relevante. Así que muy buenos días. Bueno, quisiera saludar formalmente, bueno, a Susana Torres como presidenta de la Cámara Chileno-Suiza, también a Constanza Cárdenas, gerente general de la Cámara Chileno-Suiza, y a Claudia Alarcón, quien nos va a compartir su experiencia el día de hoy, y también a Leslie, la verdad que lidera al equipo de buenas prácticas laborales en el Cernamej, y para nosotros el trabajo que hemos hecho a lo largo de todo Chile en este año tan especial es muy gratificante, así que estoy muy orgullosa como directora del trabajo que han hecho el equipo. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque, bueno, normalmente el Cernamej es un servicio que trabaja 4 líneas. Primero, todo lo que es autonomía económica de las mujeres que son vulneradas en sus derechos, toda la línea de tolerancia cero a la violencia contra la mujer en todos sus espectros, también todo lo relacionado con los derechos reproductivos, físicos y de nuestro cuerpo, como también la incorporación de nosotras las mujeres a nuevos espacios de decisión, no solamente en el ámbito público, sino que también en el ámbito privado. Y uno de nuestros lineamientos es la norma, esta norma que hoy día vamos a profundizar con ustedes, que fue una política pública del presidente de la República en su primer gobierno, ya hace un buen tiempo, y la verdad es que ha sido un hito internacional, donde plantea un cambio cultural dentro de la institucionalidad privada, donde visibilice ciertas brechas que tenemos en el mundo privado, también en el mundo personal y familiar, que tiene relación con la equidad de género, como también con la conciliación familiar y varios temas más relacionados al proceso de desarrollo humano dentro de cualquier organización, más allá de la línea que tenga la empresa, que si es de servicio, si es productiva. La verdad que esta es una invitación a hacer un cambio real a la articulación de la organización empresarial. Ahora, ¿por qué es tan importante estos encuentros? Porque la verdad es que hay mucha gente que cree que la equidad de género es un tema religioso o ideológico, pero la verdad es que es una invitación mucho más profunda a cambiar los estereotipos de cómo nos hemos relacionado como sociedad. Y creemos que ustedes, como mujeres y hombres líderes en sus empresas, que tienen una mirada mucho más abierta del mundo, nos pueden ayudar a ser también protagonistas de este cambio. Cambio que la verdad es que si no se desarrolla de manera institucional, se hace mucho más difícil que el cambio personal de nosotros en nuestra vida personal y laboral y social se pueda producir de buena manera. Ahora, esta norma ha avanzado durante todos estos años, de hecho, tiene un reconocimiento internacional bastante interesante, lo que nos hace nos pone como vanguardistas en el mundo respecto a un tema que normalmente se plantea mucho, se habla, se discute,
pero la verdad que las acciones concretas existe todavía cierto temor y ciertos mitos respecto a que si esto va a significar una alta inversión económica, va a distraer a las trabajadoras y trabajadoras de sus funciones, va a generar quizás algunas diferencias internas, pero la verdad que todas las empresas que han iniciado este desafío, se han certificado y han generado la norma dentro de sus empresas, han tenido un tremendo beneficio, no solamente de responsabilidad, de fidelización de sus trabajadores, sino que también ha generado una humanización del rol también al interior de la empresa. Y permítame plantearlo así, sobre todo con un año como este. Este año va a pasar a la historia de la humanidad, no solamente por la pandemia, el COVID y todo el impacto económico, social que ha generado, sino que también por toda la visibilización de grandes brechas que tenemos como país, como sociedad y cada una de nuestras culturas. Cómo nos respetamos, cómo abrimos oportunidades y generamos una integración mucho más eficiente y efectiva. Y por lo mismo permítanme simplificar en las temáticas del CERNAMEC, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en tres grandes efectos e impactos que ha tenido el COVID durante este año. Primero, la feminización de la pobreza. Hemos retrocedido como país y en el resto de Latinoamérica y el mundo en la participación laboral de manera significativa. Hemos retrocedido más de 12, 14 puntos en la participación femenina por la conciliación familiar, el trabajo y la situación económica. Segundo, el impacto de la violencia contra la mujer se ha visibilizado y se ha agudizado. Esto no significa que haya más hombres violentos, no, significa que los hombres que son violentos están siendo muchísimo más violentos en el contexto de la pandemia y que la salud mental y la salud familiar en la cuarentena ha tenido situaciones bastante complejas. Yo escuchaba antes de que partiéramos cómo dialogaban sobre las diferentes encuestas y datos que hoy día se están visibilizando, que la verdad que reflejan una cuarentena, una pandemia oculta, como lo dice Naciones Unidas, durante mucho tiempo. La violencia es una pandemia que lleva muchísimo tiempo, donde hay hombres que todavía creen que son propietarios del control de la vida de mujeres. Nosotros creemos en los derechos de todas y todos nosotros y creemos que cualquier decisión que tome una mujer es una decisión, es una opción de vida, no una obligación. Si una mujer quiere ser profesional, fantástico, tenemos que ver de qué manera como sociedad damos mayores oportunidades para eso. Si quieres ser jefa de hogar, también es una opción. Si quieres ser técnico, si quieres ser independiente, dependiente, bueno, la verdad es que nosotros creemos en el libre albedrío, en la libertad de todo ser humano a poder optar de mejor manera a las opciones que quiera desarrollar sus habilidades, sus capacidades. Y creemos que, y convocamos a empresas como ustedes, a también tener ese rol, esa mirada integradora del ser humano en relación a sus procesos, en relación a su servicio, a su formato, a su emprendimiento que genera una invitación mucho más consentido, como hoy día también lo exige mucho la sociedad. Y el tercer punto, uno de los grandes impactos de la pandemia, obviamente, es la sobrecarga laboral de nosotras, de trabajo no remunerado, que ha significado también un impacto bastante importante con los niños en la casa, sin poder ir al colegio, o con colegio online, universidades online. La verdad es que ha sido para nosotras mucho más difícil, pero también de repente sorprende, yo de repente escucho a algunos amigos que me dicen, oh, Carola, que ahora que me quedé en la casa, estoy impactado con lo que hace mi señora, o sea, como que la pandemia generó una empatía a nuestra labor y a la labor que también los jefes de hogar o tu pareja también deben desarrollar en la conciliación laboral, no como un favor. De repente al principio de la pandemia mi marido me decía, hacíamos la cama juntos en la mañana, y me decía, ya te ayudo, me decía. Y yo, no me estaba ayudando, los dos dormimos en la misma cama. Es parte de la función de armonizar y entender que los dos somos socios en esta mini pyme, ¿no es cierto?, que es una familia que trasciende en sus emociones, en los resultados que son nuestros niños y en las miradas mucho más profundas que uno tenga de vida. Por eso que estos encuentros, la verdad que los agradecemos mucho a la Cámara, que visibilice estos temas con sus socios.
Vamos a ver cómo APP ha hecho una experiencia bastante interesante, y la verdad es que Leslie también les va a poder aportar en la simpleza que es el proceso, pero también los grandes beneficios que tiene la integración de los grupos, de los liderazgos, y entender que la verdad que los temas que toma la norma no son temas de mujeres, son temas de hombres y mujeres, de la sociedad entera, porque la verdad que no sacamos nada con reunirnos puras mujeres, a ver cómo nos ayudamos, si no entendemos que la verdad que la nueva mirada no es de ayuda, sino que es de un cambio mucho más profundo a esta nueva sociedad que tiene que ser integradora, donde fortalezca la dignidad y por sobre todo también la inteligencia y nuestras capacidades de todos nosotros, tanto en nuestra vida personal como también familiar. Así que desearle el mejor de los éxitos en este desafío. Espero que varios se interesen en aplicar la norma en sus empresas. Y la verdad que tanto Leslie como con el equipo vamos a apoyar y acompañarlas en todo el proceso a quienes decidan ser protagonistas de este cambio cultural con acciones concretas. Así es que los felicito por esta iniciativa y espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muy amable. Bueno, vamos a dar comienzo al webinar. Yo voy a hacer unas pequeñas presentaciones. La primera persona que va a dar la presentación va a ser Leslie Meyer. Leslie, te voy a leer la reseña. Ella es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee experiencia en políticas públicas y transversalización de la igualdad de género en organizaciones públicas y privadas. Después de eso, Claudia Larcón, que ella pertenece a nuestra empresa socia, ABB, ella es gerente de calidad y excelencia operacional para Motion y ABB en Chile, y además es líder del sistema de equidad de género. Ella va a estar dentro del panel donde va a comentar cómo, me imagino, ha aplicado la norma dentro de la empresa. Y todo esto va a estar moderado por nuestra presidenta del directorio, Susana Torres. Ella es ingeniero civil química, magíster en gestión de ventas y marketing. Ella fue past president de Aprimin y ex CEO de Endres Hauser. Entonces, Leslie, te dejo a ti la palabra y también tengo entendido que vas a compartir una presentación. Sí, muchas gracias, Constanza. Bueno, muy buenos días a todas y todos, a nuestras autoridades, ¿cierto? A nuestra directora nacional de Cernamed, Carolina Plaza, también a Susana Torres, presidenta, ¿cierto?, de la Cámara. Hoy les voy a compartir una presentación para darles a conocer la norma 3262 de igualdad de género. Así que les voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar. ¿Se logra ver ahí la presentación? Sí, Leslie, Perfecto. 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 Muchas gracias. Bien, antes de mostrarles, ¿cierto?, la norma en sí, qué significa, cuáles son los pasos para poder implementarla, me interesa mucho que podamos ahondar un poquito en el por qué es importante contar con una norma de igualdad de género y conciliación con corresponsabilidad. ¿Qué sentido tiene, cierto? Es muy importante que podamos entender el sentido y el valor de esta normativa para poder implementarla, porque muchas veces como empresas participamos en diferentes iniciativas, ¿cierto? Nos dejamos llevar por las iniciativas que existen, pero no sabemos o no entendemos muy bien cuál es el valor que tienen. Entonces hoy día yo quiero ahondar con ustedes, antes de presentarles la norma, en esto, en el sentido y mostrarles también cuál es la urgencia de que trabajemos e implementemos esta normativa de igualdad de género. Lo primero que les quiero mostrar aquí es un poco la estructura que tenemos hoy día como sociedad. Tenemos roles muy marcados en la sociedad que han estado anclados, ¿cierto?, durante años y que no solo responden a la cultura de nuestro país, sino que a una cultura que se reproduce a nivel mundial. Vemos aquí, ¿cierto?, cómo hay una imagen de una mujer con una niña cocinando, ¿cierto?, respondiendo a lo que corresponde al rol reproductivo, al rol que está en el espacio doméstico, al trabajo que no es remunerado en este caso, al servicio y cuidado de personas, ¿cierto?, de personas dependientes, ya sean niñas, niños, o bien adultas y adultos mayores, y también un rol asociado a la mediación y también a la subordinación. Este ha sido un poco el rol asignado culturalmente, ¿cierto?, a las mujeres.
Uno podría decir, bueno, pero este rol tampoco es que se cumple a cabalidad hoy día, se ha evolucionado, ¿cierto? Hemos avanzado, las mujeres, por ejemplo, hemos logrado ingresar al espacio laboral, que de acuerdo a esta matriz, ¿cierto? No es el espacio propio, pero ahí uno empieza a ver cuáles son las tensiones que enfrentan las mujeres, en este caso, al insertarse al mercado laboral. ¿Por qué es tan compleja la inserción de las mujeres? ¿Por qué es tan sensible, por ejemplo, ahora que nuestra directora nos contaba el retroceso de 10 años en la participación laboral femenina? ¿Por qué es tan abrupta esta baja? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí tenemos que cuestionarnos entonces qué tanto hemos modificado estos roles o qué tanto vamos ampliando las posibilidades para hombres y para mujeres, porque al parecer no seguimos conviviendo con esta estructura que está, cierto, de manera implícita operando en nuestra sociedad. En el caso de los hombres, los roles que han sido asignados, bueno, tenemos el rol productivo, ¿cierto? El espacio público, el hombre es el encargado de traer el sustento al hogar. Esa es la idea, digamos, de esta matriz, es el encargado de estar en el espacio público, de desenvolverse allí, tiene el trabajo remunerado, ¿cierto? También el poder y la responsabilidad y la autoridad y la dominación. Es la persona que toma las decisiones, ¿cierto? Y ahí en el caso de las mujeres, la persona que está subordinada a dichas decisiones. Como vemos, es una estructura bien rígida y que no nos permite desarrollarnos todas las personas en plenitud. Aquí vale la pena preguntarse, por ejemplo, qué pasa con un hombre que hoy día, en el marco de la pandemia, ¿cierto?, ha logrado ver todo lo que hay que hacer en la casa, todo lo que implica el cuidado de las niñas y los niños. ¿Qué pasa con un hombre que quiere involucrarse más con las cosas de la casa, que quiere involucrarse más con el cuidado de sus hijas, de sus hijos, o tal vez de sus padres, ¿cierto? Porque somos un país que está en proceso de envejecimiento con cada vez con mayor velocidad. ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Hay juicios o no a esta persona? ¿Hay estereotipos rondando, cierto, esta decisión? Bueno, pasa muchísimo y en nuestra experiencia también desde el programa nos ha pasado que en varias empresas nos cuentan los hombres, bueno, antes de la pandemia, que, por ejemplo, cuando pedían algún permiso para llevar a su hija, a su hijo al doctor, muchas veces los compañeros y las compañeras de trabajo le decían, bueno, ¿y no lo puede llevar tu esposa al niño al doctor? O si es que había una reunión de apoderados también, la jefa o los jefes le decían, bueno, ¿y no puede ir su esposa a la reunión de apoderados? Entonces ahí vamos viendo cómo también esta estructura va limitando las posibilidades de los hombres, no solamente de las mujeres, va limitando la posibilidad de que los hombres puedan ingresar con mayor fuerza, ¿cierto?, al espacio de la casa y desarrollarse ahí de buena manera. Les quiero mostrar aquí unas imágenes rápidamente. Estas son de una revista de un día del niño y la niña. Y les quiero mostrar cómo estos roles no solamente van a impactar en la vida adulta de las personas, sino que también en la infancia. Vemos ahí cómo una niña está cocinando, ¿cierto? La oferta para ella son cocinas. Y en el caso del niño tiene juguetes mucho más creativos, ¿cierto? Hay un sistema solar, un volcán, un microscopio, ¿cierto? Son juguetes orientados a la actividad, a pensar, a imaginar, ¿cierto? Que uno podría decir, bueno, son juguetes de niños, de niñas que son inocentes o son más bien neutrales. La verdad es que si es que uno, les voy a mostrar esas cifras, si es que uno empieza a mirar después qué estudian las niñas y los niños, en qué sectores productivos se insertan laboralmente hombres y mujeres, vamos a ver que esto no es tan neutral. Acá también una última imagen de un día del niño y la niña, esto es una imagen de Argentina, dice con sede campeón y con sede cocinera. También reproduciendo los roles que vimos inicialmente, ¿cierto? Vemos cómo se van a reproducir en la primera infancia. Pero ya que estamos nosotros en el marco de las empresas, ¿cierto? En el marco del mercado laboral, es importante ver cómo esto impacta justamente en el mercado laboral. Y les quiero mostrar aquí un gráfico que me parece muy interesante, que no refleja aún los datos de la pandemia, está hasta febrero del 2020, pero que sí da cuenta de la evolución histórica de la tasa de participación de hombres y de mujeres. Y ahí vemos cómo el espacio laboral es el lugar de los hombres. Ahí les puse de título, que me parece una afirmación muy fuerte, muy poderosa, pero es así. Si miramos en el gráfico,
en la raya verde que está arriba, vamos a ver cómo los hombres siempre han estado sobre el 70% incluso de participación laboral. Vemos ahí cómo se han mantenido en el tiempo con una participación activa muy alta, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres, en la línea naranja que está mucho más abajo, vamos a ver cómo su participación ha sido bien inestable en el tiempo, con altas y bajas, ¿cierto? Con peak en algunos momentos. De hecho, en febrero habíamos llegado ya a superar el 50% de participación laboral femenina, que había sido un esfuerzo muy importante. Si es que uno mira hacia atrás, no teníamos, bueno, en el 2010 tuvimos ahí un peak de 50%, pero si miramos mucho más atrás, es inédita esa tasa de participación. Entonces vemos cómo efectivamente hay un desafío, ¿cierto? De ir rompiendo los roles de género, de ir ampliando las posibilidades para los hombres y también para las mujeres, y sobre todo en este caso para las mujeres, para que puedan ingresar al mercado laboral y permanecer allí sin tener una inserción tan inestable, ¿cierto? Tenemos entonces aquí ya un primer desafío importante de abordar desde las empresas y, por cierto, importante de identificar qué es lo que sucede en nuestras compañías particularmente para que podamos gestionar ahí oportunidades de igualdad de género. Hay otra cosa que sucede en el mercado laboral. No solamente observamos la participación laboral de hombres y de mujeres, sino que también es importante ver dónde están los hombres y las mujeres. Yo les puedo decir que las mujeres están en trabajos de mujeres y los hombres están en trabajos de hombres. ¿Y por qué pasa esto? Porque también estudian carreras para mujeres, entre comillas, ¿cierto? Y también carreras para hombres. Vemos acá en este gráfico cómo en las líneas azules que representan a las mujeres, ¿cierto? Se dispara la línea azul cuando estamos en ciencias sociales, por ejemplo, en carreras como educación, como salud, carreras muy vinculadas a estar al servicio de otras personas, al cuidado de otros, ¿cierto? Al pendiente de otras personas. Que si es que ustedes recuerdan la lámina que les mostré inicialmente, tiene mucho que ver con el rol que ha sido asignado culturalmente a las mujeres, ¿ah? Y los juguetes a los que estamos habituadas, ¿cierto? Desde niñas. Y en el caso de los hombres vemos cómo acá la última línea amarilla, tecnología sobresale por sobre todas las demás con un 81%. Entonces es interesante también ver acá cómo cómo se va reproduciendo el rol, cómo vamos tomando decisiones, ¿cierto?, en nuestras vidas, en el futuro, que tienen muchísimo que ver con lo que está arraigado en la cultura. Entonces tenemos el desafío de poder seguir mostrando las posibilidades a los hombres y a las mujeres y poder diversificar, ¿cierto?, lo que estudiamos y en qué sector productivo nos insertamos. Si miramos la organización de manera jerárquica, vamos a ver que las decisiones las toman ellos. Esto es la segregación vertical. Vamos a ver que los hombres están en la cima tomando en mayor medida las decisiones y las mujeres están más bien en la base, si es que miramos la organización jerárquicamente. Les traje aquí algunos datos para que ustedes se puedan hacer una idea. Y tenemos, por ejemplo, que de las 331 personas en cargos directivos, de las 30 empresas que componen el IPSA, solo 27 son mujeres. Es un porcentaje bastante bajo. De hecho, esta semana, se lanzó un reportaje con datos más actualizados. Sin embargo, siguen existiendo brechas importantes en la participación laboral de las mujeres en estos espacios. Sigue estando al debe su participación en espacios de toma de decisión y, por tanto, la representación, ¿cierto?, de los intereses y las necesidades de las mujeres, que son particulares y que son distintas a las de los hombres en estos espacios. También tenemos acá abajo otro dato interesante, un estudio realizado por Chile Mujeres, ¿cierto?, que arrojó que de los 728 directores de las 100 compañías más relevantes del país, solamente 76 son mujeres. Es un número también muy, muy bajo. ¿Y por qué es interesante mirar estas cifras? No solo para deprimirse, ¿cierto?, o para identificar el desafío, sino que es para poder entender que necesitamos redoblar los esfuerzos, porque estos números que ustedes ven aquí se han conseguido con mucho trabajo, con un trabajo muy significativo del Servicio Nacional de la Mujer, ¿cierto? También del Ministerio, se realizó un registro de directoras para mostrar que hay mujeres que puedan asumir estos cargos, pero aún así vamos a paso muy, muy lento. Entonces aquí también tenemos un desafío importante que no podemos conseguir solamente con esfuerzos desde el sistema público, ¿cierto? Necesitamos aquí el impulso de las empresas. Y por último, para ya pasar a la norma, les traje una imagen que da cuenta de los datos. Esta es una foto del Consejo de Rectores,
que es el ámbito de la educación, ¿cierto? Que como vimos en el gráfico que les mostré, es uno de los ámbitos más feminizados. Y bueno, vemos que quienes toman las decisiones, aún en un ámbito feminizado, son varones. Entonces, algo tenemos que hacer aquí, ¿cierto? Y el consejo y la reflexión que les quiero dejar es que el desafío más grande es que podamos acelerar el cambio cultural. No podemos seguir avanzando al paso que vamos, no podemos seguir avanzando por inercia, ¿cierto? Es importante que pongamos responsabilidad cada uno y cada uno de nosotros y también acción en el cambio cultural, porque las cosas no se mueven por sí solas, ¿cierto? Y si es que se mueven muy, muy, muy lento. Así que ahora les quiero mostrar la norma chilena 3262, que nosotros hablamos de ella como un camino a la solución, o sea, mirando todo este panorama, ¿cierto? Que es muy desafiante y muchas veces muy desalentador, nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hago yo para motivar la inserción laboral de las mujeres? ¿Qué hago yo para motivar la presencia de mujeres en cargos de toma de decisión, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer como compañía? Bueno, la norma es una muy buena alternativa para esto porque nos permite instalar un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación con corresponsabilidad, ¿cierto? Dentro de nuestra empresa. Las empresas están habituadas a los sistemas de gestión, generalmente de calidad. Entonces es muy, muy bueno que también puedan contar con un sistema que les permita estar observándose, ¿cierto? Que les permita también ver dónde están los desafíos dentro de la compañía, dónde está la desigualdad dentro de la compañía, ¿cierto? Las brechas y poder gestionarlas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplica este sistema de gestión? A través de la instalación de procedimientos y prácticas de gestión, que tienen que ver con diferentes dimensiones que les voy a mostrar en un ratito más, en un par de láminas más adelante, que son fundamentales para poder promover la igualdad de género dentro de las compañías. Esta normativa sigue un proceso de implementación que si es que uno lo mira es bastante sencillo y que también tiene mucho que ver con la forma de implementación, ¿cierto? Que tienen las normativas de calidad, la ISO 9001, por ejemplo. Acá la recomendación es que podamos constituir un comité de género, ¿cierto? Un comité que reúna a todas aquellas personas que toman decisiones dentro de la empresa, que tienen personas a cargo, ¿cierto? Que están en contacto con las trabajadoras y trabajadores, y que este comité sea el encargado de impulsar la implementación. ¿Y qué hacemos para implementar esta norma, ¿cierto? Para observar nuestra organización en temas de igualdad de género y conciliación con corresponsabilidad. Bueno, en primera instancia hacemos un diagnóstico. Luego hacemos un plan de acción, ¿cierto? En función de aquellas dimensiones que vimos más al debe, que vimos que tienen mayor desafío, ¿cierto? Armamos un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Porque hay cosas que no se pueden cambiar de un año para otro o de un día para otro, que requieren mucho más tiempo. Y luego de poder armar el plan de acción, de poder implementar el plan de acción de corto plazo, en este caso, viene la evaluación y la certificación. Como ven, es un proceso que uno podría decir es bastante sencillo. Ahora, ¿dónde está el desafío? Aquí está el desafío, en la observación de los ejes de trabajo. Y es bien interesante porque son ejes que si es que uno mira conjuntamente, ¿cierto? Implican un cambio significativo y un cambio cultural muy importante dentro de la organización. Entonces, les voy a contar un poquito qué es lo que se observa en cada uno de los ejes para que tengan una idea. En el caso del reclutamiento y selección de personal, lo que observamos ahí es qué estamos haciendo para el reclutamiento y selección del personal. ¿Cómo hacemos este proceso? ¿Tenemos ahí algún procedimiento documentado que nos diga qué tenemos que hacer? O las personas, por ejemplo, que participan en este proceso, han tenido capacitaciones sobre sesgos inconscientes, por ejemplo, para poder reconocer sus propios sesgos, porque finalmente, como somos todas las personas, estamos involucradas en una sociedad que tiene diferentes mandatos culturales, ¿cierto? Que está rodeada de sesgos, prejuicios y estereotipos de género. Por supuesto que cada una de las personas tiene sesgo, entonces es importante que hagamos un trabajo ahí para poder reconocer nuestros sesgos, ponerlos sobre la mesa, ¿cierto? Y dejarlos de lado cuando tengamos que llevar a cabo un procedimiento tan importante como es reclutar a las personas, como es reclutar el talento para la empresa. ¿Y por qué les digo que esta dimensión es tan relevante? Porque finalmente va a ser la puerta de entrada, podría ser la puerta de entrada para las mujeres, o bien el portazo que les diga que
que se rindan y que no entren al mercado laboral. Así que este proceso es fundamental y es importante que podamos mirarlo con perspectiva de género, ¿cierto? También es clave que podamos ver el acceso a la capacitación. ¿Quiénes acceden a las capacitaciones? ¿En qué horarios, por ejemplo, se realizan las capacitaciones? ¿Se hacen después de la jornada laboral? En este caso, ¿las mujeres acceden o no? O bien los temas que estamos promoviendo aquí en la capacitación son de interés de hombres y de mujeres, por ejemplo. Tenemos que observar todo eso porque finalmente la capacitación va a ser uno de los trampolines para el desarrollo de carreras, ¿cierto? Entonces es fundamental que tengamos conocimiento de cómo se lleva a cabo dentro de la empresa este proceso. También identificar cuáles son las prácticas discriminatorias que tenemos dentro de la organización. Esto quiere decir conocer muy bien la cultura organizacional. Cuando yo les decía, les mencionaba el ejemplo anteriormente de un hombre que pidió un permiso en una empresa para ir al doctor con su hijo y los compañeras y los compañeros le dicen, oye, que lo lleve tu mujer, tu esposa, qué sé yo. Ahí lo que hay detrás es una práctica discriminatoria, es un sesgo, ¿cierto? Que debemos tener consciente, debemos saber que eso no puede suceder. Entonces aquí es fundamental que podamos conocer eso, que podamos ahondar en lo que sucede en los diferentes equipos, qué tan permisivos somos, por ejemplo, con este tipo de comentarios que reproducen la desigualdad, que reproducen los roles también y los estereotipos de género. Hay que tantear ahí qué sucede con la cultura organizacional, porque es fundamental para el cambio cultural. También, bueno, el desarrollo de carrera, que se vincula con los datos que les mostré de participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, ¿cierto? Y se vincula con la siguiente dimensión, que es participación en cargos de jefatura y toma de decisiones de hombres y de mujeres. Acá es importante que nos preguntemos, bueno, ¿qué estamos haciendo para que los hombres puedan desarrollar sus carreras dentro de la empresa? Y por otro lado, ¿qué hacemos para que las mujeres también puedan desarrollarla a la par? ¿Qué medidas podemos incorporar ahí? ¿Tengo algún plan específico de capacitación para los hombres, para las mujeres? ¿O estoy visibilizando, por ejemplo, como empresa, las mochilas que cargan los hombres y las mujeres? Esta pandemia nos ha dejado bien claro cuáles son las mochilas de cada persona, ¿cierto? Vemos como las mujeres en mayor medida se han llevado el peso y la carga del trabajo no remunerado, del trabajo doméstico. Hay diferentes estudios que dan cuenta de aquello. Hay un estudio de la Universidad Católica que salió en julio, que se hizo para visibilizar qué hacen hombres y qué hacen las mujeres en la casa, ¿cierto? Y veíamos ahí datos bien, bien impactantes respecto a que, por ejemplo, un 53% de los hombres declaraba que había dedicado 0 horas al cuidado de sus hijos. 0 horas. Y cuando uno piensa, bueno, entonces, ¿quién cuidó a esos niños? Debe haber sido la mujer de la casa, ¿cierto? O también que un 35 o 36% aproximadamente dedicó 0 horas a las labores domésticas. Entonces, ahí también vamos viendo cómo las mochilas de las mujeres son bastante diferentes, ¿cierto? A las mochilas que cargan los hombres. Y por supuesto, a la hora de tomar una decisión, de aceptar un nuevo cargo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los hombres y las mujeres? Piensan en sus mochilas. Un hombre te va a decir inmediatamente, acepto el cargo, acepto el desafío. Pero en el caso de las mujeres es un poco más complejo, porque su mochila es un poco más pesada, ¿cierto? Hay que pensar ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer con las cosas de la casa? ¿Cómo arreglo las cosas con los niños, las niñas, ¿cierto? Con la gestión del hogar, el rol clásico, ¿cierto? Que les mostré inicialmente. Entonces ahí es importante que como compañía estemos conscientes de aquello, que podamos conocer, ¿cierto? Cuál es la realidad de nuestras trabajadoras y trabajadores, ¿cierto? Tienen hijos, tienen hijas o adultos mayores a cargo, cómo funciona ahí su dinámica, tienen pareja o no, para poder conocer, ¿cierto?, cuáles podrían ser las mochilas que cargan las mujeres y los hombres y poder aportar a su desarrollo de carrera de buena forma. Otro tema que también es súper, súper fuerte es todo lo que tiene que ver con el acoso laboral y sexual en el trabajo, ¿cierto? ¿Contamos ahí con algún procedimiento documentado que nos permita revisar estas situaciones, que nos permita también gestionarlas y darle alguna tranquilidad a aquellas personas que puedan estar sufriendo este tipo de acoso en el trabajo, que es una violencia, es violencia laboral finalmente, el acoso sexual y el acoso laboral?
por ejemplo, tenemos a las trabajadoras y trabajadores capacitadas y capacitados en este tema. Una persona podría reconocer señales de acoso sexual, por ejemplo, o saben la diferencia entre el acoso laboral y el acoso sexual, saben a quién recurrir. Todas esas preguntas deberíamos tenerlas bien resueltas en la organización, porque sin duda el acoso laboral y el acoso sexual perjudica la inserción de hombres y de mujeres en este espacio y también merma, ¿cierto?, su calidad de vida laboral y también, bueno, personal, porque hay un daño y una lesión a su dignidad cuando están enfrentando este tipo de violencias tan fuertes. Otro tema relevante que se vincula también con la violencia laboral es la violencia intrafamiliar. Y muchas empresas nos han dicho, bueno, esta dimensión es del espacio privado, en realidad no nos podemos meter ahí. Bueno, nosotros lo que les decimos es que hay que meterse ahí, ¿cierto? Hay que tener algún mecanismo dentro de la empresa, hay que tener algún procedimiento, hay alguna persona capacitada, ¿cierto?, que pueda orientar a aquellas mujeres que están viviendo violencia intrafamiliar y, por supuesto, trabajar fuertemente en la prevención de la violencia, que es una tarea de todas y todos, más allá de que estemos en una empresa, en un servicio público, ¿cierto? Es tarea de todas las personas estar al tanto de qué hacer en caso de que mi compañera de trabajo, de puesto, sufra violencia. ¿Qué tengo que hacer? O como empresa, es muy importante que estén vinculados a la red del CERNAMEX, ¿cierto? Que presta apoyo muy importante y que muchas veces puede llegar a salvar vidas. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos hablando del riesgo que tienen las mujeres, ¿cierto?, de perder su vida en manos de su agresor. Así que es importante aquí que tomemos acción, que podamos capacitar a las trabajadoras y trabajadores en este tema, que podamos darle también herramientas para que puedan conocer, por ejemplo, los teléfonos a los que tienen que llamar en caso de que alguna persona esté sufriendo, de su círculo esté sufriendo violencia, o si ellas mismas se ven en una situación de este tipo, también que estén al tanto de qué hacer y a quienes pueden recurrir. Otro tema importante es la conciliación con corresponsabilidad, que se ha visto, bueno, ya les conté un poquito los datos de conciliación con corresponsabilidad de las 0 horas. Bueno, salió un reportaje hace poquito que se llamaba el hombre cero y que daba cuenta en el fondo de la escasa corresponsabilidad que existe en los hogares en nuestro país. Entonces aquí es importante que como empresas podamos, ¿cierto?, generar medidas que nos permitan mejorar la calidad de vida de hombres y de mujeres y sobre todo que nos ayuden a empujar, ¿cierto?, a que los hombres se involucren mucho más en las cosas de la casa, que puedan tener también la facilidad de pedir un permiso, ir con los niños al doctor, ir al acto de los niños, o bien llevar a sus padres al doctor o algún control, etcétera. Es importante aquí que podamos universalizar, ¿cierto?, las medidas con las que contamos, porque muchas veces hay medidas de conciliación en las empresas, pero que están enfocadas únicamente en las mujeres. Y aquí la idea es que podamos universalizar las que también pueden acceder los hombres, que sobre todo pueden acceder los hombres, para que podamos fomentar la corresponsabilidad. Bueno, y por último, la dimensión de remuneración y compensación, ¿cierto? Que es tan importante porque tiene que ver con observar la brecha salarial. ¿Qué pasa aquí en la compañía? ¿Cuánto gana un hombre? ¿Cuánto gana una mujer en un mismo cargo? ¿Tenemos perfiles de cargo o tenemos ahí algún procedimiento documentado para normar este proceso? También es fundamental, porque hemos visto que cuando no estamos atentos, ¿cierto?, a esta dimensión, la brecha existe, la brecha persiste más bien, porque siempre ha existido. Hoy día estamos sobre el 20% en brecha salarial y es un porcentaje que la verdad no ha disminuido. Así que esa dimensión también es clave. Este conjunto de ejes de trabajo y dimensiones que les he comentado hoy día son clave para poder implementar la norma. Todo esto es lo que observamos y como ven es bastante, ¿cierto? Es un desafío bien importante, es un desafío que también moviliza a las personas porque tenemos que ver tal vez cosas que antes no estábamos observando, tenemos que conversar sobre temas que antes no estábamos conversando, ¿cierto? Pero que tienen un impacto importante en la vida de las personas. Por último, cuando ya hemos pasado por todo este proceso, ¿cierto? Hacemos nuestro diagnóstico y miramos todas las dimensiones, armamos un plan de acción, ¿cierto? En aquellas dimensiones que están más al debe, viene la última parte,
el respiro, ¿cierto? Que es la evaluación y la certificación. En Chile hay 2 organismos certificadores acreditados ante el INN, ¿cierto?, para poder auditar esta norma, que son AENOR y APLUS. Y aquí es muy importante también que ustedes tengan en consideración durante el proceso que todo deben documentarlo, todos los procesos y los procedimientos que vayan a desarrollar, todos los hitos que vayan a llevar a cabo o las capacitaciones, también con sus medios de verificación, es súper importante. Y por último, también es importante que todas las personas estén al tanto de que estamos desarrollando este proceso, porque en la auditoría, al final de este camino, ¿cierto?, se entrevista el 20% de la dotación de manera aleatoria. Y las preguntas que se hacen ahí tienen que ver con el conocimiento o no de que estamos armando este proceso, de que se implementó esta normativa, el conocimiento de algún procedimiento que se haya implementado en el marco de este proceso. Entonces ahí es fundamental que todas las personas estén al tanto y sepan, ¿cierto? Sepan que recorrimos este camino y que la empresa está preocupada, ¿cierto?, de mejorar la calidad de vida de las personas, de sus trabajadoras y trabajadores. Y finalmente, una vez que consigan certificarse, pueden postular al sello Igual a Conciliación, ¿cierto?, que es un reconocimiento gubernamental que entrega el CERNAMEC en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿cierto?, para reconocer a aquellas empresas que han tomado este desafío, han recorrido este camino que es tan desafiante y tan valioso también, y han logrado con éxito certificarse. Así que les dejamos extendida la invitación a que ustedes puedan ser parte de las empresas que se certifiquen. Hoy día tenemos 29 organizaciones laborales certificadas de todos los tamaños, tenemos empresas de 4 personas y otras empresas que tienen más de 1000 trabajadoras y trabajadores. Así que está extendida la invitación para ustedes, pueden contar con el apoyo de CERNAMEC, también con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y por supuesto, la última recomendación es que rompan la inercia sobre los problemas, necesidades e insatisfacciones de las y los trabajadores. Ya romper la inercia significa tomar acción, tomar responsabilidad, ¿cierto?, y acelerar el cambio cultural. Así que espero que les haya servido la presentación, que les haya quedado un poquito más claro la norma y ante cualquier duda se pueden contactar con nosotros al CERNAMEG o bien al Ministerio de la Mujer. Muchísimas gracias. Excelente, Leslie. Muchas gracias. Una presentación muy completa, muy sentida además, ¿eh? Como que lo haces del corazón, así que nos llega. La verdad es que creo que estamos justo en el momento de realizar esta actividad, ya sea por el tema del hombre cero, por el tema después de la pandemia, que esto yo creo que ha empeorado, así que estoy muy contenta de poder estar en bueno, ser parte de la organización de este webinar. Dar muchas gracias a CERNAMEC, al mensaje de su directora, Carolina Plaza, a tu presentación, Leslie, que es muy, 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 muy buena y que por supuesto nos encamina, nos enfoca en cómo ir a la certificación. Bueno, invitamos ahora también a Claudia, ¿cierto? Claudia Alarcón, que es la gerente de calidad y excelencia operacional para Motion en ABB Chile y además es líder del sistema de equidad de género. Así que te invitamos entonces para que te unas al panel que vamos ahora a empezar. Vamos a buenos días a todos y todas también. Gracias Susana, a Constanza por la invitación y feliz de poder participar en conjunto con Leslie de este panel. Muchas gracias, Claudia. Bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas y al final vamos a dejar una posibilidad para que el público también pueda realizar consultas, ¿no? Así que vamos a empezar ahora con las preguntas al panel. Y mi primera pregunta es para Leslie. La pregunta es, en términos generales, como una política pública impulsada por el Ministerio, ¿qué plantea la norma 3262 a las organizaciones? Sí, bueno, ya les conté un poquito cuáles en el fondo las implicancias de la norma,
Pero si tú me preguntas qué plantea la norma, bueno, plantea una oportunidad, ¿cierto? De poder observar la organización, de poder ver dónde están las principales brechas, las principales barreras que enfrentan hombres y mujeres, que muchas veces no se observan, porque uno trabaja, ¿cierto? Está sobre la urgencia y es complejo observar dónde hay ahí desafíos y oportunidades de mejora en temas de igualdad de género. Entonces, yo diría que esa es una de las principales invitaciones que hace la norma. Y también la más importante, que es a promover la igualdad de género dentro de las organizaciones. Yo creo que esa es una de sus principales invitaciones y principales valores. Hoy día tenemos mucho, escuchamos en muchas actividades, ciertas empresas que dicen, no, yo tengo un compromiso importante con la igualdad de género, con la promoción de esta, pero cuando uno empieza a preguntar, bueno, ¿y qué hacen ustedes para promover la igualdad de género? La verdad es que no hay mucha respuesta, ¿cierto? Cuesta pasar de las palabras a la acción, entonces aquí también hay una posibilidad de hacer concreto, ¿cierto? El compromiso, operativizar el compromiso con la igualdad de género en acciones que nos permitan efectivamente llegar a las personas y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Porque al final de este camino, de hacer todo este camino y esta observación, lo que nosotros esperamos es impactar positivamente en la vida de las personas, ¿cierto? Es mejorar la vida de hombres y mujeres, su calidad de vida también laboral, familiar y personal, y que estén mucho más a gusto dentro de sus compañías. Así que yo diría que esos son los principales planteamientos que hace la norma a las organizaciones en términos más generales y más allá de todo el proceso que ya les comenté en la presentación. Perfecto. Mira, voy a aprovechar de hacerte unas consultas que están llegando por el chat, que me parecen que están relacionadas. Rosa Riveres nos pregunta, ¿la certificación tiene algún costo asociado? Sí, tiene un costo asociado. Tú para poder certificarte tienes que contratar a una de las dos casas certificadoras que son AENOR y APLUS, y ahí el valor de la certificación va a depender de la dotación de la empresa. Ya si es una empresa, por ejemplo, que tiene, como Codelco, por ejemplo, y sus divisiones, que tiene más de 1000 personas, eso tiene un costo específico. La verdad es que nosotros no manejamos los costos, pero sí podemos decir que depende de la dotación. Ese es el costo obligatorio que tienes para certificarte. Ahora, si es que tú quieres acompañar tu proceso de implementación con alguna consultora, ¿cierto? Todo el proceso o en algún momento, ahí también tiene un costo, pero finalmente eso va a ser voluntario y va a ser decisión de cada compañía, ¿cierto? Cómo va a implementar esta norma. Pero el único costo obligatorio es para la certificación y la auditoría, que depende de la dotación, como les digo. Ya. Y otra pregunta relacionada, ¿será obligatorio para las empresas obtener esta certificación? Mira, la verdad es que esa es una conversación que se ve a nivel de ministerio, ¿cierto? Que también depende de las autoridades, pero nuestra esperanza es que en un futuro próximo pueda ser obligatoria, porque finalmente tiene mucho que ver con la aplicación de la ley. Tenemos aquí muchas leyes que sustentan las diferentes dimensiones, ¿cierto? Que plantea la norma de acoso sexual, de acoso laboral, ¿cierto? De violencia intrafamiliar. Entonces, es una aspiración para el futuro, pero en el corto plazo la verdad es que no va a ser obligatoria para las empresas, sigue siendo voluntaria. Ojalá sea obligatoria, ¿no? Así como la Sí, ley de discapacidad y eso. exactamente. Muchas gracias, Leslie. Ahora una pregunta para Claudia. ABB es una de las empresas que han asumido el desafío de la certificación. ¿Por qué la empresa decidió implementar la norma? Bueno, la verdad que la historia comienza con una invitación que nos hace la Cámara Sueca en este caso. Nosotros como empresa sueca-suiza recibimos una convocatoria de la Cámara Sueca en donde se nos hizo esta proposición. Ya se nos hizo esta proposición, nos comentaron de qué se trataba y la verdad que en una instancia inicial, ¿cierto? Sin tener mayores antecedentes que esos, nosotros en su momento dijimos, o la gerencia general dijo, bueno, tenemos algunas mujeres en la alta dirección, entonces creo que cumplimos, ¿ya? Sin embargo, nosotros hicimos un trabajo un poquito más acabado que solo decir, existen algunas mujeres y con eso cumplimos una cuota. Estudiamos la norma, la revisamos, en mi caso personal también lidero el sistema de gestión de calidad, por lo tanto
hicimos un match, ¿cierto?, entre estos dos grandes requisitos. Y la verdad que el impulso que dimos o la respuesta a la gerencia general fue que tenemos la capacidad para hacerlo en un tiempo quizás un poco más a largo plazo de lo que se pretendía, porque decidimos hacer un trabajo acabado en este sentido. O sea, tal como indica Leslie con toda la explicación de las aristas que conforman esta norma, la verdad es que teníamos que hacer un estudio de cada una de ellas. Entonces nuestra propuesta fue sí, implementémosla con un compromiso de un plan de trabajo y de un plan de trabajo sostenido en el tiempo, porque la verdad que el primer paso es la certificación. Nosotros aún estamos en la etapa de implementación, sin embargo, esto hay que mirarlo como algo que se queda en la organización, una sistematización, ¿cierto? Por lo tanto, la propuesta nuestra fue, ABB hoy día reconoció en muchas oportunidades por ser un innovador tecnológico con sus equipamientos, principalmente para las industrias, y nuestro método también de convencer, ¿cierto?, de tener el apoyo de la gerencia fue que en esta oportunidad nosotros podíamos hacer, además de ser reconocidos por la marca, ser reconocidos como innovadores sociales. Y creo que eso es lo que hemos estado llevando a cabo en este tiempo de implementación, no tan solo para el interno, sino que también dando un mensaje coherente en el mercado. Súper. Gracias, Claudia. Una pregunta para Leslie. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta una organización que implementa la norma y cuáles son las claves para asumirlos? Bueno, uno de los principales desafíos primero es dar el paso, porque cuesta dar el paso y comprometerse con una norma como esta, que es tan completa también y que te invita a revisar tu organización. Y yo creo que otro tema también central es poder reconocer que uno tiene brechas y también barreras, ¿cierto? E inequidades dentro de las empresas. A nadie le gusta decir que hay brecha de género, brecha salarial, por ejemplo. Nadie lo dice, pero es importante que podamos ir reconociendo, ¿cierto?, cuáles son ahí los desafíos que tenemos, cuáles son las principales desigualdades que están dentro de la organización y poder gestionarlas. Yo creo que ese punto es clave y es un paso muy, muy importante que dan las compañías cuando logran certificarse. Uno lo mira así como, bueno, pero no es tanta cosa, pero es muy importante porque además tenemos que comunicar, ¿cierto?, al conjunto de la organización lo que está sucediendo, entonces eso es aún más difícil. Ahora, ¿qué puede ser un elemento clave? Es que podamos comprometer a la alta gerencia y a la alta dirección, ¿cierto?, con este proceso. Es que podamos comprometerles a que ya podamos observar las brechas y las barreras, ¿cierto?, los desafíos que hay allí, pero también que podamos comprometerles a que puedan tomar responsabilidad y acción, ¿cierto?, en estas materias, a que podamos implementar nuevas medidas, a que podamos realizar los ajustes requeridos, ¿cierto?, para lograr mayor igualdad dentro de la empresa. Entonces, eso es clave. Y también la comunicación interna es fundamental que las personas estén al tanto, fomentar la participación de las trabajadoras y los trabajadores en diferentes espacios, por ejemplo, que nos permitan levantar información relevante. Finalmente, esta normativa se va a nutrir y se va a implementar siempre con la participación de las personas, porque aquí queremos apuntar al sentido, ¿cierto?, a que a las personas les haga sentido las medidas que estamos desarrollando, las medidas, por ejemplo, de conciliación, porque nos sacamos mucho realizando medidas estupendas que funcionan en otras empresas, pero que tal vez no responden a la realidad de nuestra compañía. Así que ahí es fundamental también la participación de las trabajadoras y los trabajadores y que puedan poner sus necesidades sobre la mesa y también sus ideas, porque eso también nos ayuda a co-construir este proceso y hacerlo mucho más ameno y por supuesto apuntando siempre al sentido, a que esto le haga sentido a las personas. Así que yo diría que esos son los principales temas para la norma, en este caso. Perfecto. Tengo un par de preguntas de la audiencia. Peggy Suárez pregunta, ¿podemos implementar... Oh, se me corrió la pregunta, pero un poquitito. ¿Podemos implementar la norma chilena 3262-2012 integrada al sistema de gestión de calidad? Sí, de hecho esta normativa
se aplica mucho más fácil si es que tú ya tienes otros sistemas de gestión dentro de la organización, porque además de que tienes el hábito, digamos, de cómo se hace, de cómo se implementa, la puedes, digamos, anclar o integrar en este caso a tu sistema de gestión de calidad. No hay ningún problema con eso. No hay problema en que también podamos aprovechar lo que ya tenemos dentro de la empresa. No hace falta siempre inventar nuevas medidas, inventar nuevos procedimientos. Uno puede tomar, ¿cierto?, partir desde lo que ya tenemos, nuestra línea de base, y poder seguir el proceso de implementación, pero no hay ningún problema con integrarla al sistema de gestión de calidad. Bien. Y otra pregunta que llega desde Lima, Perú, Diana Riley, dice, mi pregunta va de cómo se gesta la norma. ¿Es una norma del gobierno o del Congreso chileno o es una norma técnica de certificación? Si así fuera, ¿qué institución la aprobó? Sí, bueno, esta normativa no es una ley, ¿ya? Entonces no es aprobada por el Congreso chileno. Y es una normativa que se impulsó, ¿cierto? Desde el mecanismo de la mujer. En el momento en que se impulsó todavía no estaba el Ministerio de la Mujer, éramos solamente el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ¿cierto? Y se trabajó en conjunto con el INN, que es el Instituto Nacional de Normalización, que es el dueño de las normas en Chile. Es el dueño de las normas de calidad, de medio ambiente, de RCE, por ejemplo. Entonces, esta normativa se trabajó en conjunto, ¿cierto? Desde el mecanismo de la mujer con el INN, y desde ahí se gesta. Entonces, finalmente, su aprobación depende del cumplimiento de los requisitos normativos, ¿cierto? O de las estructuras que contempla el INN, que, como les digo, es el dueño de las normativas en nuestro país. Entonces, es una normativa que se trabajó, bueno, en conjunto con el mecanismo de la mujer, bajo un gobierno, y luego tuvo la aprobación, digamos, de este organismo técnico. Estoy leyendo ahí la pregunta completa para ver si es que se me queda algo fuera. Ok. No, creo que ahí ya contesté completo la pregunta de Diana. Perfecto, muchas gracias. Pero ahí Gloria nos pone un comentario, dice que es importante que el Estado exija a las empresas que participen en licitaciones del Estado, que las empresas que participen en licitaciones del Estado cumplan con esta normativa. Es de Perogrullo. ¿Es así? Hoy día sí, las empresas del Estado pueden exigir que las empresas... Sí. Sí, ya. Eso, Sí, de hecho sí, bueno, y ha sido también una forma de poder fomentar que se implemente la norma. ya. Así que sí, es un tema importante ahí. Súper. Y ahí Diana, de la que hacía la pregunta desde Lima, Perú, dice que, de acuerdo a lo que ella entiende, que el INN es el símil de INACAL en Perú. Me queda muy claro. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar un par de preguntas ahí para después, porque tenemos a Claudia y le vamos a preguntar, bajo tu experiencia, Claudia, ¿cuál dirías que es el principal desafío que la norma propone a la organización? ¿Y cómo lo ha abordado esto ABB? Bueno, rescatando todo lo que se ha comentado ya, creo que uno de los principales desafíos es hacer digamos, una fotografía inicial, ¿ya? Creo que ser honesto con el estatus de la organización en el momento en que se decide implementar la norma es vital para que todo lo que se vaya haciendo vaya sumando primero como mejoras en el camino. Creo que esa es una radiografía inicial necesaria. Y como dice Leslie, de repente quizás no es difícil reconocer que si bien es cierto, muchas organizaciones hacen muchas buenas cosas o muy buenas cosas, pero es difícil reconocer partir de un diagnóstico inicial. Entonces creo que la fotografía inicial puede ser que estemos en una foja cero, lo importante es todo lo que se va haciendo en el camino para poder lograr cumplir con todos los requisitos exigidos por la norma. El otro gran desafío para mí, que lo he vivido, digamos, lo he vivido en carne propia, es que creo que esto es una materia interdisciplinaria. Por lo tanto, tú necesitas, en la organización en la cual tú te desempeñas, ¿cierto?, convocar a todas las aristas de la organización. Convocar desde el ámbito legal, convocar desde el ámbito de seguridad y salud, por ejemplo, convocar el ámbito de recursos humanos, totalmente fundamental, el ámbito de infraestructura, incluso el ámbito de compras corporativas, ¿ya? Cada una de ellas, y seguramente se me escapa más de alguna, pero cada una de ellas debe revisar los requisitos y mirarlo con una mirada distinta, que es la mirada de género, ¿ya? Y ahí se empiezan a producir los cambios
porque ciertamente las organizaciones proceden de una forma, pero nunca han mirado desde el ámbito de género, nunca han mirado, por ejemplo, si las medidas hoy día implementadas tenían la combinación de género. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en los planes de seguridad y salud, en donde sí, efectivamente contábamos con incluso una certificación de seguridad y salud, ¿cierto? Pero ¿la habíamos mirado desde el ámbito de género? La verdad que no. Entonces empieza todo un replanteo muy interesante, muy enriquecedor para todos los que participan en este gran desafío, porque todo se empieza a mirar en esa perspectiva, ¿ya? Entonces es relevante esta convocatoria, es relevante mantener la convocatoria en el tiempo y sistematizarla. Nosotros también hemos ido trabajando de a poco, ¿cierto? Ya hoy día tenemos conformado un comité de género en la organización, pero que además de cruzar todas estas funciones que son un poco transversales, tenemos que convocar también a cada negocio, ¿ya? Entonces, el liderazgo es otro desafío, creo, muy relevante, y es como hoy día ABB lo ha abordado. Ah, perfecto. Mira, qué interesante lo que dice, recuerda revisar todo con perspectiva de género. Yo estoy leyendo un libro, se llama La mujer invisible, que justamente plantea que sí, que las mujeres no hemos estado consideradas ni en los diseños de nada, urbanos, ni los baños disponibles, ni las calles, ni por donde normalmente las mujeres se mueven y los hombres. Realmente es un tema de invisibilidad absoluta, así que qué interesante que con la norma se puedan despejar estos temas, se puedan por lo menos visibilizar, ¿no? Y es así, nosotros hoy día con esta mirada que hicimos, dimos paso, por ejemplo, a una sala de lactancia, que antes impensado haber tenido esa necesidad o crear esa necesidad. Los elementos de protección personal también, si bien es cierto, hay ingenieras mujeres, nunca se había pensado, oye, realmente estamos comprando ropa de elementos de protección personal para mujeres. En fin, un sinnúmero de acciones y de situaciones que se van desencadenando de esto. El ámbito de compras creo que también es muy relativo, porque es ahí donde nosotros también damos una mirada al mercado y hablamos con nuestros proveedores. Nuestros proveedores conocen la normativa de género, no le estamos exigiendo hoy día una certificación, ¿cierto? Pero sí estamos impulsando a que ellos también se hagan estos cuestionamientos en ciertos conversatorios que ya hemos realizado con ellos. Entonces, vamos un poco amplificando esta misma semilla en toda nuestra cadena de valor. Claro. Ya, gracias Claudia. Leslie, ahí tenemos un par de preguntas del público, así que vamos a ir cubriéndola. Rosa Riveres, muchas gracias por la actividad. La norma es del 2012. ¿Se plantea alguna modificación de la misma? Mira, todavía no, pero estamos en revisión de la norma, ya para ver si es que hay algún elemento que se pueda mejorar, que se pueda ajustar, ¿cierto? Que también facilite la implementación para las empresas, pero por el momento todavía no tenemos norma modificada. Ahora, cuando terminemos el proceso de revisión de la norma y surja, digamos, la nueva norma con el año actualizado, que eso va a ser la primera modificación, va a ser norma 3262-2020 en vez de 2012, los cambios no son tan profundos en cuanto a la estructura del sistema de gestión, en cuanto a los requisitos, son cosas bastante pequeñas, digamos, las que se modificarían, así que eso no significaría tampoco un gran ajuste a este proceso que ya les comenté o a las dimensiones que tienen que observar, ¿ya? Así que ahí seguimos trabajando, digamos, en esta revisión, pero todavía no ha concluido el proceso. Ya. Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo apoya Sarnamed con cursos de capacitación en temas de discriminación, acoso laboral y acoso sexual? Sí, nosotros, bueno, a aquellas empresas que están en proceso de implementación de la norma, que han adquirido algún compromiso, ¿cierto?, con esta certificación, apoyamos, bueno, de partida con asistencia técnica, en el fondo, dando cuenta de cómo es el proceso, de cuál es el paso a paso que se puede hacer ahí,
Y también ofrecemos ciclos de charla a estas empresas que están en proceso de implementación para poder sensibilizar, ¿cierto? Ya sea a un grupo de la organización o bien a la alta gerencia o alta dirección en temas importantes como conciliación, sesgos de género, acoso sexual, acoso laboral. Así que está esa posibilidad y esa oferta para aquellas empresas que deciden implementar la norma y muchas veces, bueno, autoimplementar, porque finalmente, como les comentaba anteriormente, está la posibilidad de que hayan empresas que cuenten con recursos para poder contratar alguna consultora, por ejemplo, que implemente el proceso. Bueno, ahí dejamos que sigan su curso, su trabajo con la consultora, pero en el caso de la autoimplementación, nosotros apoyamos fuertemente a las empresas. Ahí hemos estado, de hecho, trabajando harto con Claudia justamente en ese tema, con capacitaciones, con sensibilización, y es uno de los aportes que nosotros prestamos como servicio. Súper. Y aquí hay una pregunta para Claudia. ¿Cómo han vivido las y los trabajadores de ABB el proceso? ¿Ha costado integrar a hombres a este desafío? Esta pregunta es de Gloria Fuentes. Buena pregunta, excelente pregunta. La verdad que, bueno, ABB, para todos los que no lo conocen, es una empresa altamente masculinizada, solo el 18% somos mujeres, ¿ya? Por lo tanto, desde el inicio, personalmente tuvimos que convencer a la gerencia, que la gerencia son hombres, de que si el mensaje no venía desde arriba, en ese sentido, si no venía con un ejemplo, al menos de adhesión, de compromiso, muy difícilmente la gente le iba a tener sentido en ese aspecto. Por lo tanto, una de las estrategias, si lo queremos ver así, fue sumar a todos los gerentes de negocio, más que a las gerencias funcionales, en primera instancia, como para que ellos dieran la cara que estaban con este proceso. Realizamos a nivel comunicacional video, los comprometimos en su discurso, y día a día, sin descanso, hemos ido avanzando un poco en eso. Hoy día el tema del lenguaje inclusivo lo hemos impulsado también, entonces, de alguna forma, no tan solo las mujeres, que somos pocas, que llevamos esta iniciativa, sino que los hombres son parte de, aplicando quizás en la formalidad, en sus mails, en los comunicados, en las fotografías que van al mercado. Pero creo que uno de los puntos más interesantes aún, que nos ha tocado vivenciar, incluso hemos realizado cafés virtuales en este tema de pandemia, solo con hombres, cafés virtuales solo con mujeres, y hemos conocido su parecer. Y una de las gran conclusiones que podemos sacar, que esto efectivamente se trata de personas. Y de alguna manera, nosotros en ese sentido, podemos conocer y rescatar que a todos nos toca en algún ámbito. Quizás algunos hombres no son casados, quizás algunos hombres no tienen pareja, quizás tienen otra identidad sexual, no importa. Pero alguno tiene una hermana, alguno tiene a su mamá, entonces de alguna forma esto les toca en la fibra. Creo que lo que no hay que olvidar de esta normativa es que trascienda a las personas y trascienda a la sociedad. Y de ahí nadie puede un poco hacerse el desentendido. Creo que ese mensaje es súper relevante, porque nosotros como calidad, por ejemplo, siempre vamos en relación a la atención de nuestros clientes, de dar un mejor servicio, pero hoy día no estamos ocupando de nuestro propio personal para que ellos a su vez entonces también tengan un mejor desempeño, porque estamos haciendo atención a su entorno, que hasta el día de hoy era ajeno para nosotros. Entonces sí, hay que serlos parte porque sin ellos, digamos, somos el 50-50, tenemos que impulsar esto en conjunto. Bien, qué importante, que el tema no es solo de mujeres, no, absolutamente no, de los hombres y las mujeres. Y mejora, yo creo que el ambiente para todos, ¿no? Tanto para los hombres como para las mujeres. Hay un comentario que quería leer de Anelor, dice: buenos días a todas, maravilloso tema abordado. Solo comentar que Chile, al ingresar a la OCDE en 2010, se comprometió a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y el Objetivo 5, Igualdad de Género. Acuerdo que sigue en pie hasta hoy. Saludos maravillosos. Esta norma apoya mucho la equidad de género. Así que muy buen comentario. Y una pregunta para Leslie. Hola Leslie, de Rosa Riveres. Donde yo trabajo estamos en proceso de implementación de la norma. ¿Cómo puedo conseguir tu contacto para poder acceder a los talleres de sensibilización que mencionabas? Gracias.
Sí, bueno, podemos compartir al final o voy a poner mi correo acá abajo mejor, pero igual de todas Ya, maneras les vamos a compartir la presentación al final de la actividad. Les voy a escribir acá abajo mi perfecto, correo. súper. Ahí está entonces, para quienes necesiten Ah, contactarse. perfecto. Ahí está entonces el correo de Leslie. Y pregunta, Leslie, ¿el ministerio ha ido observando los procesos de las empresas ya certificadas? ¿Cuáles son las principales recomendaciones para que la implementación de la norma sea exitosa en una empresa? Y supongo que a futuro también. Sí. Bueno, el éxito de la implementación primero va a depender de la energía, ¿cierto? Y que ponga cada empresa en este proceso, que eso es súper importante. Y luego ya viene lo que les comentaba también anteriormente, que tiene que ver con el convencimiento y que también planteaba Claudia, el convencimiento de la alta gerencia, de la alta dirección, ¿cierto? Que quienes toman las decisiones estén ahí, estén bien al tanto, estén siempre comunicando, hablando de la norma, porque finalmente tenemos en nuestro país organizaciones que son muy jerárquicas, entonces muchas veces si es que no viene desde arriba el lineamiento o no se ve el convencimiento desde arriba, es muy difícil que más, en las capas más intermedias, las jefaturas más intermedias, exista un convencimiento. Entonces aquí es importante el lineamiento, ¿cierto? Y que estén cuadradas las autoridades de la empresa con este proceso. Eso es fundamental. Y también es bien importante que podamos contar con al menos un equipo, ¿cierto?, que esté capacitado en la norma, que tenga las herramientas, ¿cierto?, para poder abordar tanto la implementación en un proceso de autoimplementación, o bien, si es que vamos a contar algún tercero, alguna consultora, que tenga las herramientas para poder hacer el contrapeso a la consultora y saber qué solicitar, ¿cierto?, tener ideas de qué es lo que tenemos que abordar en cada dimensión, el paso a paso, los tiempos, ¿cierto? Entonces, eso también es súper importante, contar con un equipo, 2 o 3 personas que conozcan esta normativa, que también estén conectados con otras redes y otras organizaciones, ¿cierto? Que estén en lo mismo para que se vayan ahí apoyando, prestando algún soporte, ¿cierto? En el proceso. Y otra cosa que yo diría que es bien importante para las empresas que están en el proceso de implementación o que estén interesadas es que se conecten con la red de iniciativas que existen, públicas y privadas, ¿cierto? Y que abordan temas de género, porque ahí surgen herramientas súper interesantes de apoyo al proceso de implementación. Hay diferentes programas, está Pacto Global, ¿cierto? Está la iniciativa de paridad de género, de comunidad mujer, está el programa Win-Win de ONU Mujeres, que son súper interesantes y que prestan ahí un soporte, ¿cierto?, que viene bien cuando uno está en este proceso de implementación. Y también es importante mencionar que estas iniciativas contribuyen todas al proceso de implementación de la norma. Ya no es que uno tenga que elegir una u otra, o si es que estoy en la norma, no estoy en IPG, por ejemplo. No, si es que uno puede estar conectada en todas, súper bien, porque ahí, como les digo, hay empresas que están en diferentes niveles, empresas que ya están certificadas. Entonces, estar siempre ahí en contacto con esta red también es muy valioso para facilitar la implementación. Así que yo diría que esos son los principales puntos y bueno, también estar en contacto, ojalá siempre con el Ministerio de la Mujer o bien con el CERNAMEG para estar al tanto de lo que se requiera, para prestar los apoyos correspondientes en el momento en que las fuerzas ahí se debilitan, ¿cierto? Además que este proceso es complejo en términos de energía, digo yo, porque nosotros lo que hacemos es empujar el cambio cultural. Entonces la cultura se viene como una ola, como un tsunami, ¿cierto? Para acá, y nosotros vamos para el otro lado. Entonces es un proceso también que requiere del apoyo de terceros, de estar ahí convencidos, conversando de que pese a las dificultades, tiene un aporte significativo para las personas. Así que se ríe la Claudia, no estoy diciendo estas cosas, pero sí, es importante tener el apoyo de otras personas que han vivido el proceso o que con fuerza lo están impulsando. Súper, Leslie. De hecho, nosotros hicimos un webinar sobre el programa de ONU Mujer, el Win-Win. Ahí también estuvo Claudia, y estuvo otra persona de Endless Hauser, que son las empresas que ya firmaron los webs. Y es cierto, o sea, hay cosas que se van juntando, ahí se van uniendo, ¿no? Son Sí. competencias las iniciativas y las organizaciones tampoco. Ujú. Así que es cierto, a contar con apoyo es súper importante. Y como mujeres también, en todas las organizaciones de mujeres que hay, comunidad mujer,
Redma, de Women Mining, hay mujeres, no, hay muchas, sí. Claudia, vamos ahora a preguntas relacionadas con corresponsabilidad y conciliación. La norma propone la conciliación en la lógica de corresponsabilidad. ¿Qué ha significado para Bebé esta propuesta? Y la podemos unir a la siguiente pregunta: ¿de qué manera una empresa puede impulsar la corresponsabilidad y qué beneficios tiene hacerlo en el contexto de la norma? Es bastante interesante hablar de esto porque ahí, recordando la pregunta que también decía Gloria, ¿cierto? En el sentido de cómo hacemos participar a los hombres. Entonces, también no hay que perder de vista que esta es una norma que efectivamente tiene como título igualdad de género. Ahí nosotros leemos, en nuestro sistema de gestión lo hemos llamado como equidad e igualdad, y conciliación de la vida laboral y familiar. Entonces, todas las personas tenemos una vida personal, digamos, ¿ya? Por lo tanto, en ese ámbito, lo que nosotros realizamos de manera práctica, un poco para comentarles, dar a conocer nuestra experiencia en ese sentido, ABB ya contaba con ciertas medidas que nosotros le llamábamos beneficios, ¿ya? Y al mirarlas desde esta otra perspectiva, nos dimos cuenta de que lo que hay que hacer, o lo que teníamos que hacer, y lo que seguimos haciendo en este sentido, es ver si estas medidas realmente tenían un impacto en las personas, porque de repente las direcciones, recursos humanos, impulsan ciertas iniciativas y quizás no han hecho un diagnóstico previo, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, una de las recomendaciones importantes y un paso necesario, efectivamente, es conocer a tu organización, conocer el grupo etario, conocer su realidad, tratar de conocer su realidad en el fondo de cantidad de hombres y mujeres, cantidad quizás de personas con hijos, sin hijos, porque de repente se podrían haber estado impulsando acciones y que no eran, digamos que no eran reconocidas por las personas. Por ejemplo, siempre hablamos de las fiestas de Navidad, de repente, que nuestra organización sí realizaba, pero estábamos llegando a la masa, esa medida, esa acción que nosotros le llamábamos como beneficio y después le podríamos llamar como corresponsabilidad, ¿tenía realmente un impacto o la verdad que las personas recibían de mejor forma, por ejemplo, el salir un poco antes, un poco más temprano? Entonces, lo que realizamos de manera práctica fue listar todas estas medidas que nosotros las reconocimos como conciliación y pasarlas a un número. O sea, efectivamente decir, ¿cuántos se están usando? Todas estas medidas que nosotros tenemos y que nos enorgullecemos tenerlas, digamos. Efectivamente, ¿quiénes las están usando? ¿Hombres o mujeres? Entonces ahí, la verdad que esto es un llamado constante a volver a mirarla, ¿cierto? A analizar las medidas de conciliación, que es un análisis de brecha que nosotros hicimos, también le llamamos como análisis de brecha, para saber si eran efectivas o no, porque quizás la organización o la dirección de recursos humanos estaba impulsando acciones que la verdad no eran reconocidas por los colaboradores y colaboradoras. Otro caso hoy día muy, muy cercano, ¿cierto?, es que las medidas de conciliación toman otra mirada o otra perspectiva, porque hoy día todas las organizaciones que están en teletrabajo, nosotros hasta el día de hoy nos mantenemos en teletrabajo, todo pasa al mismo tiempo, en una casa. Hay personas estudiando, hay personas trabajando, hay personas cocinando, o uno mismo tiene que hacer los distintos roles a la vez. Entonces, hoy día también se dio una mirada en el famoso teletrabajo, o sea, el teletrabajo realmente es una medida de conciliación o no. Y también poner límites, efectivamente, en lo que nosotros llamamos como medida de conciliación. Por ejemplo, el bloquear una hora de almuerzo, tan simple como eso, que pudiera ser muy doméstico, pero que efectivamente hoy día los que estamos en este ritmo sabemos lo que impacta. Entonces, bajo el modo pandemia o bajo el modo coronavirus, también se le dio una mirada a esta forma nueva de trabajar y de cómo hoy día está impactando en cada hogar. Sí, eso es muy cierto, digamos, que a todos nos pasa, y porque además a la hora de que los niños están en clase o la hora que no sé, que ya tienen que hacer las tareas, y sí, es necesario, digamos, y qué bueno que las empresas puedan apoyar en esto. Ese es como el fondo de esto.
Leslie, otra pregunta. Ujú. ¿Cómo aporta el cambio cultural que propone la norma en tanto política pública a mejorar la acción empresarial? ¿Cómo ello beneficia a las empresas socias de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio? Sí, bueno, una pregunta bien interesante porque tiene que ver más bien con el negocio. Entonces acá uno mira el impacto más bien de rentabilidad, ¿cierto? De competitividad de la norma, de productividad. Y la verdad es que no tenemos en Chile un estudio específico de la norma, pero sí tenemos diferentes estudios a nivel internacional que dan cuenta del impacto que tiene en el negocio, ¿cierto? La incorporación de la perspectiva de género, la incorporación de diferentes iniciativas, ¿cierto? Que apuntan a promover, por ejemplo, la presencia de mujeres en cargos de toma de decisión. De hecho, si es que miramos los datos de McKinsey y Bloomberg, hay diferentes estudios ahí que indican que cuando tenemos mayor diversidad, sobre todo en los puestos de toma de decisión, en los directorios, ¿cierto? En las altas gerencias, hay mayor productividad y mayor rentabilidad en el negocio. Y esto se debe también a que finalmente cuando incorporamos ahí la visión de las mujeres en estos espacios, también estamos apostando por la diversidad de miradas y poder posicionar, ¿cierto? Temas que antes no estábamos observando, diferentes requerimientos, necesidades, ¿cierto? Que como les mencioné anteriormente, por supuesto que son distintos entre hombres y mujeres. Entonces, es importante ahí el impacto que tiene, como les digo, en el negocio esta norma, sobre todo en productividad, porque está asociado a altos índices también de satisfacción y felicidad por parte de las trabajadoras y trabajadores. De hecho, varias empresas que ya están certificadas nos han compartido sus encuestas de clima y es bien impactante cómo aumenta la satisfacción de las trabajadoras y trabajadores con la compañía una vez que están certificadas, porque se sienten parte, sienten que la empresa está mirando sus necesidades, está haciéndolos también parte de sus diferentes procesos y procedimientos, entonces eso sin duda hace que trabajen más contentas y más contentos y que por cierto eso también aumenta la productividad y la rentabilidad del capital en la empresa. Así que yo diría que tiene hartos beneficios de negocio. La igualdad de género está comprobado que es un buen negocio, un buen caso de negocio, pero nos falta un poco convencernos de que también es un buen caso de justicia o de igualdad, ¿cierto? Así que también les invito a poner el foco en eso, en que estamos haciendo esto porque finalmente tenemos un compromiso importante con la sociedad, con construir una cultura organizacional más inclusiva, ¿cierto? Que permita que todas las personas puedan entrar y puedan mantenerse de buena manera dentro del mercado laboral. Sí, sí, así es. Gracias por hablar de este tema en las empresas. Te voy a dar un ejemplo. Justamente hace un rato mencionaste que Chile Mujeres hace una premiación, de partida hace un estudio y una premiación. Y mañana justamente Sintac, la empresa donde soy directora, va a recibir el premio en el rubro de industrial y construcción, que es muy significativo porque es un rubro muy masculinizado. Sí. Pero la gracia es que somos 3 directoras, 3 mujeres en el directorio. Y eso la verdad es que da una visión muy distinta, ¿no? Y esto de que las personas se sienten incluidas, absolutamente. O sea, yo ya he tenido contacto, yo no entré hace mucho a la empresa, pero he tenido contacto con las gerentas de talento, de recursos humanos, sostenibilidad, porque quieren ampliar el tema. Así que absolutamente cierto. Y Claudia estaba ahí levantando la manito. Ah, no, Yo eran los estaba aplausos aplaudiendo. para... estaba aplaudiendo, la verdad. Estaba aplaudiendo, bien, ya, bravo. Sí, Gracias, felicitaciones Claudia. por eso, Susana. Muchas No, felicitaciones, sí, es un tremendo no, mérito. súper contenta, así que se puede, Buenísimo. se puede. Ya, pues todavía nos queda unos minutos para hacer las últimas preguntas. Claudia, sí, creo que un poco ya lo respondiste, pero por si hubiera más temas. En el proceso que ha llevado a cabo ABB, ¿cuál ha sido la recepción de este proceso en la empresa? ¿Qué estrategias han utilizado? Sí, yo creo que, y que también es un requisito de la norma, el tema de comunicaciones es totalmente relevante, porque uno tiene que mantener primero comunicado a toda la organización, ¿qué es la norma? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el vínculo quizás con las cosas que hoy día la gente conoce?
También la comunicación en ese sentido nos hace ser súper también críticos de manera constructiva, ¿cierto? Por el tema de que si la gente se hace parte o no se hace parte de este proceso, ¿ya? Yo lo comento hoy día de una manera que estamos llevando, hoy día, ¿cierto? 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, e iniciamos también un proceso comunicacional hacia el externo, en donde pedimos a todos los participantes de la organización, de manera voluntaria, y algunos gerentes o gerentas en específico, que se hicieran parte de esta campaña Pintemos el Mundo de Naranja, que inició el 25 de noviembre con ONU Mujeres. Nosotros también somos parte del programa Win-Win. Entonces, de esa manera, en el fondo, estamos haciendo que nuestro mensaje al interno sea vivo, las personas participen. Hicimos una sesión de fotografías, cada uno nos mandaba su foto haciendo el gesto, ¿cierto?, de detener la violencia, y les hemos ido publicando día a día hasta llegar al día de hoy. Entonces, hacer partícipe al resto es súper necesario, porque hay mucha gente que uno se va dando cuenta en el camino que quiere ser parte también, que si bien es cierto, existe una estructura del sistema, existe un comité, nosotros agregamos un tercer grupo que le llamamos los agentes de equidad. ¿Quiénes querían ser parte de esto de manera voluntaria, sabiendo que esto es una función, además de la función que desempeñamos día a día? ¿Ya? Entonces, la gente necesita ser parte de, y se identifican mucho. Yo creo que eso es lo que hay que sacar provecho también de manera positiva, es que es una iniciativa, yo creo que la gente se identifica bastante. Por lo tanto, estas pequeñas acciones de comunicación hacen que se mantenga vivo el sistema, ¿ya? Como les decía, es algo que tiene que institucionalizarse, no solo por una certificación, tiene que ser parte de la cultura, tiene que ser parte de la organización. Y cada día se nos tienen que ir ocurriendo nuevas acciones para poder mantener vivo el sistema y mantener la motivación, ¿cierto? Entonces es muy necesario que se sumen las personas que quieran también trabajar en ello. De todas maneras, sí. Así es. Gracias, Claudia. Bueno, nos quedan unos minutitos, así que ahora la verdad es que quería darle la palabra a Leslie y después Claudia para que cierren con alguna, no sé, palabras finales sobre el tema. Súper, muchas gracias, Susana. Bueno, para cerrar, yo solamente reforzar lo que les comenté en la presentación. Es importante que desde el espacio que uno ocupe en la organización, en la posición en la que esté, siempre esté movilizando estos temas, ¿cierto? Poniendo sobre la mesa la necesidad de empujar la igualdad de género y por sobre todo siempre, ojalá trabajar sobre el sentido. Ya, yo quise partir la presentación así, mostrando el sentido y la urgencia que tiene implementar esta norma, pero ese es uno de los temas que nunca debemos perder de vista, entender por qué estamos haciendo esto, que las personas también lo entiendan, cuál es el aporte que tiene, cuál es el valor, de qué manera me impacta a mí personalmente, ¿cierto? Y también a mis compañeras y compañeros de trabajo. Entonces, mi mensaje es ese, nunca perder de vista la motivación, ¿cierto? Lo que nos llevó a tomar la decisión de implementar esta norma en este caso, o de movilizar alguna otra iniciativa en temas de igualdad de género. Siempre tener ahí sobre la mesa el sentido. Y en lo último, bueno, acelerar el cambio nomás, tenemos que apurarnos, no podemos seguir a este ritmo, ya sabemos que, bueno, en diciembre del año pasado, el World Economic Forum sacó su informe de cuántos años nos quedan para alcanzar la igualdad de género, y sin pandemia nos quedaban 100 años como país, digamos, y ya sabemos que ahora, bueno, va a salir prontamente ese informe, pero la pandemia tuvo un efecto muy importante en temas de igualdad de género, porque es muy frágil la igualdad de género, ¿cierto? Y ya se ha escuchado que esa cifra se va a duplicar, o sea que ya van a faltar 200 años para la igualdad de género. Entonces, con estos datos que son tan tremendos, ¿cierto? Ojalá que nos podamos movilizar y poder poner mayor velocidad, ¿cierto?, al cambio cultural. Así que esa es mi invitación, a que podamos acelerar el cambio. De todas maneras, muy de acuerdo. Gracias, Leslie. Claudia, tus palabras. Bueno, agradecerles por sobre todo y de sobremanera este espacio para conversar, porque creo que siempre es necesario visibilizarlo y poder sumar más personas a la conversación, ¿cierto? Por lo tanto, la iniciativa de la Cámara Suiza es muy relevante en ese sentido, y ojalá, como dijo Carolina al inicio, Carolina Plaza, que no sea la última. Quiero decir con ello que
esto, cada vez que uno se involucra en estos temas, o las personas que realmente lo hacen con convencimiento, creo que es un camino sin retorno. Las organizaciones que deciden tomar esta iniciativa, o las personas que deciden trabajar en este nuevo ámbito, ¿cierto?, de estudio, de implementación, es un camino sin retorno, y siempre de alguna forma las cosas mejoran. Una vez que nosotros empezamos a dar pequeños pasos, pequeñas señales, que tienen que ser consistentes, creo que no podemos olvidarnos de eso, lo más importante es que sean consistentes. Creo que la norma tiene muchos beneficios, porque es una pauta en la cual nos obliga de alguna manera, a revisar muchas aristas, como ya mencionamos, y sin lugar a dudas es un mecanismo que nos ayuda también a disminuir brechas, ¿ya? Porque necesariamente tenemos que hacer una revisión interna, porque necesariamente tenemos que revisar nuestros procesos de reclutamiento, necesariamente tenemos que revisar nuestras medidas de conciliación, necesariamente tenemos que revisar el desarrollo de carrera, que es donde estamos hablando, ¿cierto? ¿Por qué pocas mujeres llegan a ciertos cargos directivos? Tenemos que hacer esa revisión, preguntarnos el por qué, y todas las brechas que no tengan un sustento, no sean justificadas, acompañarlas de un plan de acción en el tiempo. No es de un día para otro, creo yo que es un paso a paso y un largo plazo, una forma de trabajar distinta, y sin lugar a dudas también nos va a ayudar a disminuir las brechas salariales. Porque si no hacemos el ejercicio, jamás vamos a saber si tenemos o no tenemos brechas salariales. Entonces, los mecanismos que nos da la norma, así como también las auditorías internas, nosotros terminamos hace poquito de hacer nuestra primera auditoría interna, después de un largo trabajo, nos da cuenta de que siempre hay cosas que podemos ir mejorando. Y ese es el mensaje en el tiempo. Siempre van a haber cosas que corregir, lo importante es que seamos conscientes de ello, y al inicio de hace 2 años atrás yo pensaba, oye, empezamos muy tarde en la empresa, pero no, la verdad es que la empresa o la organización tiene un alcance muy amplio, tiene un alcance en toda su cadena de valor, y tiene un impacto positivo en todo ello. Entonces, creo que, ojalá que estos temas no existieran, ¿cierto?, que esto estuviera resuelto, pero no es así. Entonces, desde la organización se puede hacer mucho todavía. Mucha vinculación con el medio, mucho trabajo con universidades, que nosotros lo hemos hecho también, de manera de ampliar, como les decía, tanto al interno como al externo, toda esta cadena virtuosa, que finalmente eso es lo que espera, que seamos mejores personas y tener una mejor sociedad. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias Claudia, Leslie, gracias a Cernamec, gracias al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, gracias a todos y todas los asistentes. Quienes tengan consultas pueden seguir enviándonos sus consultas. Muchas gracias desde Suiza, nos llegaron ahí, Javier Gamero, mira qué bien. Bueno, la verdad que quedé muy contenta, ¿no?, con la actividad, con el panel, con las consultas, porque hubo mucha participación, así que espero que sí, que no sea, no sea la última, así como dijo, ¿no es cierto?, al principio la directora. Y eso, dejarles el mensaje a todos, ¿no?, que el tema de equidad de género de partida nace por cada uno de nosotros, así que es un tema que cada uno también tenemos que revisarnos, si tenemos sesgos, no, cómo lo estamos haciendo. Y por supuesto invitar a todas las empresas de la Cámara Chileno-Suiza a embarcarse en esta tarea. Es una tarea que va a ayudar a la empresa, ¿no? La equidad de género es un buen negocio, por lo tanto los invito a todos a embarcarse en esta tarea. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Sí, Muchas adiós. gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.